Bienvenidos a este su espacio OK Psicólogo, en donde tendremos la oportunidad de compartir sobre aspectos fundamentales de la psicología y psicoterapia y aportar algunos elementos para implementar en la vida cotidiana. Iniciemos. Bienvenidos a todos nuestra audiencia. Esperamos sea de utilidad la temática que vamos a trabajar el día de hoy. Es una temática muy ad hoc de los tiempos que estamos viviendo. Un tema que no es negativo, sino al contrario, es una mirada positiva, a diferencia de los que hemos estado realizando, que tienen que ver básicamente con patología. Pero en este caso, el tema de resiliencia es una posición, una connotación positiva de procesos que todo ser humano en algún momento dado llega a hacer uso y que son muy recomendados pues para salir adelante ante las situaciones que estamos viviendo, que son muy crudas, que son muy fuertes y que nos ha tocado enfrentar pues distintas adversidades. El día de hoy estamos con la psicóloga Kenia Barrera y el psicólogo Alejandro López Escamilla, que en esta ocasión es nuestro invitado. Y bueno, agradecemos que nos haya puesto sobre la mesa este tema y que sea de utilidad, obviamente, para los que están en su proceso de formación, los que están en ese proceso de atención psicoterapéutica y que estos recursos salen a la luz, cobran mucha relevancia porque son recursos para llegar a una mejora de la situación que pudiese estar cruzando una persona ante distintas adversidades. Bueno, pues esta palabra es un término que en la psicología está hace muchos años, pero que en realidad toma la fuerza actualmente, y esto es gracias a la psicopatología, ¿no? Que es el área de la psicología que empieza a tomar esta palabra, que empieza a decir, existe, está pasando, y empieza con los niños, empieza a tomar fuerza con los niños. Es una palabra que viene del latín y que yo tomaría desde aquellos tiempos en los que Charles Darwin hizo estudios con animales y que nos habla de la ley de la adaptación, ¿no? Entonces, es un ejemplo que está en otra ciencia, que está estudiada, o sea, no con personas, pues, pero que está ligada. ¿Por qué? Porque la resiliencia nos habla de esto. La psicopatología se empieza a dar cuenta que hay niños que sufren maltrato, hay niños que sufren con el papá alcohólico, hay niños que están en un ambiente muy violento, no solo en casa, está afuera el ambiente violento. Actualmente los medios de comunicación nos venden todos los días violencia, nos venden drogas, nos venden alcohol, y existen muchos niños ahí, y aún así hay niños que crecen y son personas que no se van por ese camino, ¿no? Que buscan hacer algo diferente y que lo logran. Entonces, a partir de ahí, la psicopatología se empieza a interesar en esto y le da un boom a la palabra resiliencia, que nos habla justamente de esto, de cómo nosotros nos evolucionamos, nos volvemos, aprendemos de las adversidades. Muy interesante lo que comenta Kenia, justamente que los primeros aportes que se hacen desde la psicología, en este caso con los niños, fueron en los años 90 con Muniz, ¿no? Que él nos mencionaba, por ejemplo, que la resiliencia, voy a situarlo textualmente, lo llama o lo menciona como un llamado a acentuarse en cada individuo, como alguien único, enfatizando las potencialidades y los recursos personales que permitan enfrentar situaciones adversas y salir fortalecidos a pesar de estar expuestos a factores de riesgo. Esto descrito a partir de los trabajos que se hizo con niños y también con adolescentes que se encontraban justamente en algunos factores de riesgo, llámense violencia, llámense adicciones, y hablar de resiliencia, volviendo una parte detrás, ¿no? Antes, pues era un término que se utilizó primeramente con esta parte de la física, ¿no? Con materiales. Fue descrito a principio por la física como la propiedad que tienen ciertos materiales para volverse a su estado inicial
o recobrar ese estado inicial después de haber pues sufrido o haber recibido un golpe, ¿no? Generalmente eran cierto tipo de materiales, desde la metalurgia, que era una de los campos de la física que empezaba a utilizar estos términos. Pero bueno, después ya fueron aplicados desde las ciencias sociales, específicamente en la psicología, y se viene esta parte de poder utilizar, esta oportunidad de utilizar al término resiliencia para definir toda esa capacidad que cuenta el ser humano, que es de poder adaptarse ante la adversidad, de poder recobrarse, ¿no? Yo lo digo a veces en un estado poético, ¿no? De poder volver a pegar esos pedazos, ¿no? Y claro que al volverlos a pegar, no va a quedar de la misma forma, ¿no? Incluso puede quedar mejor. De definición de la resiliencia, pues entonces entenderse que es toda aquella capacidad humana, es decir, que la tiene todo aquel que sea ser humano. En el marco del enfoque sistémico se identifican dos grandes elementos y que hay una sinergia entre ellos que tiene que ver con los recursos internos del propio sujeto y los recursos del ecosistema, los externos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde cobra esa dinámica en donde vale la pena detenernos y revisar, bueno, cuándo se presenta y cuándo no. ¿Por qué sucede en algunas ocasiones y en otras no? No hay una casualidad, sino hay razones muy importantes que determinan esto. Y comenzando con los recursos internos que tienen que ver con el proceso de resiliencia del propio sujeto, en este caso de un sujeto sintomático, hablamos de cuestiones de estilos afectivos. Y los estilos afectivos se dan primeramente en una familia de origen, ¿sí? O sea, cómo fue criado, cómo fueron los vínculos y el desapego que vivió esa persona, y principalmente en sus primeros años de vida, ¿sí? Esto determina mucho cómo se resolvió, ¿sí? El propio concepto de sí mismo, cómo resolvió una autonomía, una confianza en su propia persona, ¿sí? Cómo resolvió o aprendió también el modo de amarse a sí mismo, porque es lo primero, ¿sí? Los primeros años de vida. Y tiene que ver con los propios cuidados, los procesos de identificación, y si nos vamos inclusive hasta como modelos, ¿sí? De aprendizaje, un aprendizaje vicario, o desde las neuronas espejo, porque hacemos lo que vimos, ¿sí? Es importante reconocer esa parte. Los estilos afectivos están marcados por todos esos elementos y que puede ser muy complejo, ¿sí? Esa nos da la particularidad, ¿sí? Invariable, ¿sí? Que tenemos cada persona, cada ser humano. Y por otro lado estarían los recursos del ecosistema, tanto micro como macro. Micro porque a lo mejor son los más cercanos después de mis familiares, mi comunidad, mi colonia, mi pueblo, ¿sí? Y macro porque obedece a una cuestión cultural, a una etnia, a unas costumbres, a unas creencias importantes. Y ahí es donde surge la presencia de los famosos, los tutores de resiliencia, que básicamente se tiene que ver con que puede ser principalmente una persona, pero puede ser otra cosa también, algún hecho, algún lugar, puede cobrar relevancia en cualquier situación, pero comúnmente se identifica como un modelo, ¿no? Una guía, un acompañamiento, a quien se le deposita una imagen que es alcanzable, ¿sí? Y ese modelo, pues, tiene que ver con una identificación que se hace, ¿no? Se, Tal vez es ocasional, tal vez es circunstancial, ¿sí? Es una cuestión afectiva, puede ser por mil situaciones, ¿sí? Y claro, promover esas situaciones son las alternativas que muchas veces se generan en un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Puede ser el arte, puede ser una actividad deportiva, puede ser una cuestión recreativa,
puede ser una cuestión laboral, puede ser infinidad de situaciones, ¿sí? Y entonces, esto interviene a ser un punto de quiebre en la personalidad del sujeto para que no continúe la circularidad, ¿sí? Patológica. Entonces, el proceso de resiliencia es cuando cobra su relevancia, porque termina con la circularidad patológica del sujeto. Y entonces hay un camino de superación y de crecimiento. Yo voy a aportar en esta parte justamente que nos está mencionando, maestro, sobre los tipos de resiliencia. Si bien ya lo menciona, los tipos de resiliencia no solamente dependen de un solo sujeto o del sujeto, ¿no? Sino también hay más tipos de resiliencia, llámese la familiar, la social, en donde justamente el individuo y como individuos, ¿no? Partes de un sistema, partes de una familia, partes de un grupo, esté constituido nada más por 1, 2, 3, 10, 15, 20 elementos, ¿no? De la familia que constituye cada una de nuestras propias familias, pues nosotros vamos adquiriendo esas habilidades, esas destrezas, incluso podría llamarse también así, para poder lograr lo que es el afrontamiento ante las situaciones y los conflictos que presente el grupo, ¿no? La familia, la comunidad, nuestros pueblos, ¿no? Si yo soy parte de un pueblo al que se le conoce, cada que entran a robar, se me ocurre, ¿no? Y este es un ejemplo, acá en el Valle de Mezquital, cada que entran a robar se le conoce a este pueblo que se va hacia la parte violenta, ¿no? Ellos han encontrado la forma de luchar contra la adversidad mediante la violencia, ¿no? Mientras defenderse a machetazos, a palos, a piedras, ¿no? Entonces, justamente eso, yo, siendo parte de esta comunidad del Valle del Mezquital, pues me hace también parte de cómo yo voy afrontando las situaciones, ¿no? Voy adquiriendo esas habilidades a nivel social. Ahora llámese en familia, si yo he aprendido que cada que hay dificultades nos encerramos en un mundo, ¿no? Pues yo aprendo a afrontarlo de esa forma. No es que esté bien o incluso que esté mal, simplemente es la forma en que también uno se va estructurando, ¿no? Y ahondando más en esta forma, en cómo nosotros adquirimos las habilidades para afrontar, hay algunas sanas o algunas otras que no me están aportando, ¿no? Por ejemplo, la violencia, pues no aporta que yo pueda afrontar de una forma sana el hecho de alguna circunstancia social, de alguna circunstancia incluso personal. Llámese, por ejemplo, si estamos viviendo esta cuestión de la pandemia, estamos viviendo este cambio, esta reestructuración incluso social, en las nuevas formas de comunicarnos, en las nuevas formas de convivencia, ¿no? En las nuevas formas de tomar clases, de dar clases, ¿no? Pues pues el medio óptimo no va a ser la violencia, ¿no? No va a ser lo más sano. Hay algunas otras, ¿no? Que justamente, como mencionaba el maestro, pues nos van a aportar en beneficio, ¿no? Si yo me conozco, si sé mis aptitudes, si sé mis habilidades, si me conozco en cuestión de identificar mis propias capacidades, mis propias destrezas, tengo ese autoconocimiento, ¿no? Pues puedo entender, ¿no? Cómo es la forma en que yo puedo resolver también esto que nos está pasando a todos, o sea, sin excluir a nadie, ¿no? A nivel mundial, esa situación de la pandemia. Voy a tomar un enfoque que no es el mío, que no es mi fuerte, pero del que nunca hemos hablado y que creo que es importante también mencionar, que es el humanismo y que en este tema me parece que es el momento, ¿no? ¿Qué pasa con el humanismo en este tema? Que claramente va a decirle al paciente, vas por todo, ¿no? Y vas con todo. Recordemos que para el humanismo lo que importa no es como tal el evento, ¿no? Es más bien cómo lo percibe la persona que lo vive, qué cosas le afectan de ese suceso, qué emociones le hace sentir. ¿Qué pasa? Esa es una cosa del humanismo, se centra en el aquí y ahora, y justo cuando el suceso está pasando, ¿qué está pasando en la persona por dentro y por fuera? Porque también el humanismo no se olvida de las cosas físicas, ¿no? ¿Cómo se está sintiendo? En esta parte,
tenemos el existencialismo, tenemos la fenomenología, tenemos muchos temas que nos hablan de resiliencia y que nos dicen que las personas somos capaces, ¿no? Que las personas podemos llegar a reponernos de cualquier situación que hayamos vivido, o sea, que no hay nada de lo que tú digas, no, de esta no me repongo. Ahora sí que dijeran por ahí las personas en la calle, esto también pasará, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante del humanismo y que me parece que en este tema es bueno tomarlo, ¿no? Hay muchas dudas sobre esta corriente, hay mucha gente que de repente hace a un lado esta corriente, no cree tanto en ella, ¿no? Pero ya lo decía el compañero en situaciones pasadas, no es de que crea, ¿no? Es que es ciencia. Entonces, el humanismo está ahí, y en este tema es maravilloso porque va a potenciar al ser humano y te va a decir, ok, sí, en tu juventud, en tu niñez, tu papá era un alcohólico, ok, sí, abusaban de ti, ok, en la casa de al lado te invitaban a drogarte, pero tú eres capaz de salir adelante, ¿no? Tú eres capaz de llegar, de afrontar esa situación, de superarla y de hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Entonces, el humanismo es una corriente que para esto puede ser de muchísima utilidad, ya lo decíamos, ¿no? O sea, cada corriente tiene sus pros, tiene sus contras, pero me parece que es bueno, que es una corriente que en este tema nos puede ayudar mucho, que va a buscar que la persona se autorrealice, ¿no? Es el fin del humanismo y que es importante. ¿Por qué? Porque nos va a hacer que, como decía Alejandro, olvidémonos del falso positivismo. Las cosas pasan y nos duelen, las cosas lastiman. El otro día platicaba con un muchacho de menos de 20 años y me decía que estaba triste porque le había terminado la novia, pero que entendía que había gente que sufría más que él, ¿no? Y no, o sea, no es así. Él está viendo que lo deje la novia. Y para él, ese suceso en este momento le está lastimando, le está generando muchas emociones y es importante. No porque la persona de lado lamentablemente se esté muriendo por una enfermedad que no tiene cura, él no tiene derecho a sentirse triste porque lo está terminando. Entonces, ¿qué va el humanismo que le va a decir, ok, te dejó la novia, ok, la amabas, ok, creíste que te ibas a casar con ella, va a doler, va a llorar, va a dejar de comer, pero lo vas a superar, ¿sí? Porque tú eres capaz, porque el amor, porque la autorrealización, y va a ser un proceso muy bonito. Continuando con esta parte que menciona psicóloga Kenia, es pertinente entonces resaltar y puntualizar que estos recursos personales, ante toda esa adversidad que puede tener la historia de una persona, ¿sí? De un individuo, ¿sí? Los recursos personales tienen que ver con esa potencialidad, ¿sí? Que desde el humanismo, ok, y desde cualquier corriente realmente siempre se hace uso de ellos. Entonces, son procesos muy particulares. ¿Qué potencialidad tiene? ¿Qué fuerza tiene su espíritu para enfrentar, para luchar? ¿Sí? La inteligencia y el deseo mismo de querer hacerlo. Porque pareciera muy simple, pero eso es fundamental para hacer un cambio en un proceso de intervención psicoterapéutico. Porque el sujeto que tiene el deseo y quiere, ya tiene la mitad recorrida, ¿sí? Y eso es fundamental. Pero está la otra parte, ¿sí? La otra parte que también en ocasiones se vuelve una situación negativa, adversa también, se suma a la adversidad o puede ser un recurso positivo. Y tiene que ver con los recursos externos, que bien es la familia misma, inclusive, porque es externo al sujeto, ¿sí? Los grupos secundarios, todos los grupos secundarios, los amigos, los conocidos, ¿sí? El microsistema en donde se inserta ese sujeto. Todos ellos pueden ser potencialmente favorables, ¿sí? Entonces, obviamente aquí tiene que ver mucho esta connotación positiva, que ya lo mencionaba el psicólogo Alejandro, ¿sí?
tiene que haber una valoración positiva ante la adversidad. Porque siempre va a haber una crisis, siempre va a haber un hecho muy fuerte, ¿sí? Para que pueda identificarse como una resiliencia, aplicando el principio precisamente de los orígenes de la utilización de esta palabra, ¿sí? Porque debe haber un impacto adverso, en este caso al objeto. Y el objeto es el sujeto. Entonces, ¿cómo responde ese sujeto? Entonces, la psicoterapia tiene que ver que el terapeuta se convierte en un catalizador de la resiliencia, ¿sí? Hay que acelerar el proceso, hay que intervenir, identificar esos recursos internos, personales, y los recursos externos o del ecosistema micro-macro para hacer uso a un cambio favorable. Y obviamente, la parte del autoconcepto es trascendental, la autoestima. Y hay muchas maneras de mencionar esto por las distintas corrientes. Estamos hablando del autoconcepto, del sí mismo, del yo, de la autoconciencia, la autopercepción y muchas maneras más, ¿sí? Que van a dañar la propia apreciación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es importante una cuestión de emociones, ¿sí? Una cuestión que tiene que ver con rasgos de apreciación y valoración propia, ¿sí? Y que muchas veces se manifiestan en los pensamientos, en los comportamientos, en la propia personalidad del sujeto, conductas, sentimientos, emociones, ¿sí? Y todos estos elementos son parte constitutiva de ese individuo. En el proceso de valoración tenemos que identificarlos, porque es muy fácil decir la autoestima. Pues sí, pero es una situación terminada. Hay mucho atrás para que el sujeto tenga una autopercepción, ¿sí? Y comúnmente hay una desvalorización. Porque si echamos una revisada en nuestros contextos cercanos y en la demanda del consultorio para la intervención psicoterapéutica, llega un sujeto desvalorado, que ha minado su autoconcepto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Porque no se ve lo que tiene, se ve lo que no tiene. La cultura nos orilla a eso. El sujeto no ve y que diga, es que estoy vivo, eso es una fortaleza. No, él llega y dice, me ha ido mal. O sea, es tan simple, pero es lo que todo el mundo hace. ¿Sí? Esto es muy común, que se vuelve normal ver una connotación negativa ante todos los hechos y toda la vida de cada persona. Entonces, la connotación positiva es trascendental en el enfoque sistémico, ¿sí? Y esto tiene que ver aunado a muchas cuestiones: miedo, culpa, incertidumbre, ansiedad, estrés, culpa, inseguridad. Y entonces lo que queremos, ¿sí? Como una conducta circular poco sana, queremos complacer a los demás. Queremos complacer a los demás para que me acepten, para que yo me sienta reconocido y aumente mi autoestima. Que me aprecien los demás porque yo no me aprecio. Y es donde comienza, evidentemente, una cuestión poco sana. Y ahí hay niveles que van aumentando hasta convertirse en cuestiones muy graves, inclusive hasta para la propia vida.